Bien, vamos a empezar con la miología y neurología del miembro torácico. Primero vamos a empezar definiendo lo que es sinsarcosis. Sinsarcosis, o nosotros denominamos sinsarcosis a la musculatura de la cintura escapular que une el miembro torácico con la cabeza, el cuello y el tronco. No sería una verdadera articulación, sino que es la unión, digamos, entre huesos y músculos. En este caso es la unión del miembro, o sea, de la escápula, por medio de músculos, a el cuello, a la cabeza y al tronco. Estos músculos de la cintura escapular los podemos dividir en dos planos. Un plano superficial, que van a ir rodeando a la escápula por dorsal, por craneal, por caudal y por ventral. Por dorsal, en un plano superficial, encontramos al músculo trapecio. Hacia craneal, el músculo brachiocefálico y homotransverso. Hacia caudal, el músculo dorsal ancho. Y hacia ventral, los músculos pectorales superficiales, que estarían formados por el pectoral descendente y el pectoral transverso. Acá, en esta imagen, es una imagen de perro, podemos ver al músculo trapecio, todo acá en línea punteada. El músculo trapecio está formado por dos partes, tiene una parte que se origina a nivel de las vértebras cervicales, esa es la porción cervical, y una porción torácica que se origina de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Ambas partes se insertan en la espina de la escápula. Y ambos vientres, o ambas cabezas, digamos, la parte cervical y la parte torácica, están separadas por un rafe aponeurótico, que se marca muy bien. Después tenemos hacia caudal el músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho se origina a nivel de las vértebras lumbares, de la fascia toracolumbar. Sus fibras se dirigen caudo-ventralmente para insertarse hacia medial del húmero en el tubérculo medial del húmero. Bien, y en esta imagen, bueno, también acá podemos ver el brachiocefálico hacia craneal, ¿sí?, de la escápula, y el homotransverso. El brachiocefálico, vamos a encontrar algunas diferencias entre lo que es equino y perro. El brachiocefálico tiene dos partes unidas por un rafe fibroso. De ese rafe fibroso hacia proximal denominamos, o se denomina esa porción, cleidocefálica. Y de este rafe fibroso, que es una porción muy pequeña, hacia la tuberosidad deltoides, que es donde se inserta, esa es la porción cleidobraquial. En el caso del perro, la porción cleidocefálica tiene dos partes. Una que se denomina cleidocervical, que es la más amplia, es la que se origina de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, o sea que cubre prácticamente toda la parte lateral del cuello. Y después otra parte que es más profunda, que acá la vemos más oscura, que es la porción cleidomastoidea. Esa porción cleidomastoidea es la que va a la cabeza, a la apófisis mastoidea. De modo entonces que en el perro el brachiocefálico tiene en la porción cleidocefálica dos partes, cleidocervical y cleidomastoidea. Y después tenemos la pequeña porción cleidobraquial, que es la inserción que va hasta la tuberosidad deltoides del húmero.
En el equino, el brachiocefálico también va a estar dividido en una porción cleidocefálica y una cleidobraquial, también por ese rafe fibroso que los separa. La porción cleidocervical está formada en el equino solamente por la porción cleidomastoidea, la porción que va a la cabeza. Esa es la diferencia con el perro. Y la porción cleidobraquial es igual, ¿no? Es la porción que va de ese rafe fibroso a la inserción de la tuberosidad del tobillo del hilo. Después tenemos el músculo homotransverso, que está muy relacionado con el brachiocefálico, casi profundamente. El músculo, acá lo vemos también, en el perro está prácticamente cubierto por el brachiocefálico. El homotransverso es un músculo que se va a originar de las aposis transversas de las vértebras cervicales y va a la fascia que cubre el músculo supraespinoso y a la espina, ¿no? Del escápulo. Acá en el equino también lo podemos ver sobre el borde dorsal del músculo brachiocefálico y termina un poco más distal, sin todo lo que es la fascia que cubre al hombro. Acá podemos observar, acá se sacó el brachiocefálico y lo que vemos es el homotransverso. Como termina ahí, en la esquina del escápulo. Acá vemos el brachiocefálico en el equino. Como no cubre toda la parte lateral del cuello, sino solamente una parte. Esa es la diferencia con el perro. Bien, ese era el plano superficial. El plano profundo va a estar formado hacia dorsal por el músculo romboides, que se ubica debajo del músculo trapecio, el músculo serrato ventral, que también vamos a tener dos porciones, y hacia ventral los músculos pectorales profundos, que sería el pectoral ascendente, y en el equino aparecería este músculo que no está en los carnívoros, que es el subclavio. Bien, ahí vemos el romboide. Para ver el romboides hay que levantar el músculo trapecio. También tiene una porción cervical y una porción torácica, y se inserta el romboides en el cartílago de la escápula. Luego tenemos el músculo serrato ventral, también tiene una porción cervical y una porción torácica. La porción torácica tiene esa forma típica bien dentellada, por eso es serrato, ¿no? Que se origina de más o menos las primeras 6 costillas y se inserta en la fase serrata o cara serrata de la escápula, en la cara medial de la escápula. La porción cervical también va de lo que es las vértebras cervicales y termina en, en la cara serrata o fase serrata de la escápula. Acá vemos el serrato, pero acá en esta imagen lo que se sacó ya es el miembro torácico, se sacó la escápula con el miembro torácico, y lo que vemos es las dos partes del serrato, y bueno, ahí es, se despegó, ¿no?, el músculo de la cara medial de la escápula, para poderlo hacer. Pero bueno, acá se ve muy bien cómo se origina de las primeras más o menos 6 costillas. Bien, con respecto a los músculos pectorales, que unen por ventral el miembro torácico al tronco, vamos a tener dos planos, habíamos dicho, un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial va a estar dado por
estos dos músculos que vemos acá, el pectoral descendente y el pectoral transverso. El pectoral descendente es el que va desde el cartílago del manubrio, ¿sí? Acá lo podemos ver, vamos a verlo en esta imagen, se ve un poco mejor, desde el cartílago del manubrio a la tuberosidad deltoides y cara craneal del húmero. Y el pectoral transverso, que se ubica un poco más hacia caudal, del descendente, en el mismo plano, se origina desde el borde ventral del esternón, son fibras transversas que van a la fascia del brazo y el antebrazo. Y con respecto al grupo pectoral profundo, dijimos que estaban formados por dos músculos, el pectoral ascendente y el subclavio en el equino, porque en los carnívoros no tenemos músculo subclavio. El pectoral ascendente es un músculo que va a venir desde el abdomen prácticamente, se origina de parte del cartílago cifoides, en el equino se origina también de lo que es la fascia profunda del abdomen, la túnica abdominal, también los cartílagos costales del esternón, es muy desarrollado en el equino, un poco más chico en los carnívoros, y se inserta en los tubérculos lateral y medial del húmero. Y el subclavio se va a originar de los cartílagos, de los primeros cartílagos costales que articulan con el esternón, más o menos los primeros 4, cruza por delante de la articulación del hombro y termina en el músculo, en la fascia que cubre el músculo supraespinal. Este es el subclavio, entonces volvemos a repetir, es propio del equino, ¿no? No lo encontraríamos en los carnívoros. Entre los pectorales se van a formar surcos. Vamos a tener el surco pectoral medio, que es el que vemos acá, que se forma entre los pectorales descendentes, y el surco pectoral lateral, o también llamado delta pectoral, que va a quedar entre el pectoral descendente y el braquio central. Este surco pectoral lateral es importante porque, bueno, como se observa acá en la imagen, después vamos a ver un vaso que pasa por este surco. Bien, en esta imagen también podemos ver, acá, bueno, también se sacó, se cortó la escápula para poder ver este grupo muscular. Acá vemos pectoral profundo o ascendente, subclavio y el grupo pectoral superficial, el descendente y el transverso. Bien, ¿cómo están inervados estos músculos? Estos músculos están inervados por nervios básicamente que derivan del plexo braquial. El plexo braquial estaba formado por las ramas ventrales de los nervios cervicales, quinto, sexto, séptimo y octavo, y las ramas ventrales del primer y segundo nervio torácico. Ahí tenemos el plexo braquial en el equino, como estaría ubicado, es el subclavio. Bien, y ahí tenemos, en la imagen podemos ver el nervio torácico lateral, que deriva del plexo braquial, se dirige hacia caudal e inerva básicamente al músculo serrato ventral torácico. El nervio tóraco-dorsal también deriva, es el que tenemos acá señalado con el número 2, también deriva del plexo y se distribuye en el músculo dorsal ancho. Después tenemos el nervio torácico lateral, que es
un nervio que va a ir por lateral del tórax, y básicamente va a inervar al músculo cutáneo del tronco. Después tenemos los nervios pectorales craneales, que salen de la parte craneal del plexo, van a ir básicamente los nervios pectorales craneales a los músculos pectorales superficiales, es decir, el pectoral descendente y el transverso, y también al subclavio, en el caso del equino. Y los nervios pectorales caudales salen del plexo hacia caudal, se distribuyen básicamente en el músculo pectoral profundo. Bien, y los que nos faltaría acá mencionar es la inervación de uno de los músculos de la cincércosis, que es el brachiocefálico. El brachiocefálico sí no está inervado por nervios del plexo braquial, sino que está inervado por ramas del nervio accesorio y una pequeña porción, esa pequeña porción que hoy nosotros hablábamos, era la cleidobraquial, por el nervio axilar, que sí pertenece al plexo, pero solo esa pequeña porción. El resto está inervado por el nervio accesorio y, bueno, ramas cervicales, ramas de los nervios cervicales ventrales.